Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos de que tenemos esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para reconocer, para alabar, para adorar a aquel quien es digno de alabar. Amén. Aquel que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor. Estamos reunidos con este mismo propósito, de reunirnos para alabar a aquel que nos rescató, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose a la porción del estudio de la palabra. Nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros, de que vemos su nombre también, de lo que están compartiendo a través del Zoom. Le damos la bienvenida, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. Nosotros hemos estado estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles, son Hechos del Espíritu Santo. Es la historia de la iglesia, el obrar de Dios con su iglesia. La semana pasada vimos que Pablo iba camino a Jerusalén y vimos que él se detuvo en aquella ciudad de Cesarea que habíamos visto anteriormente en el libro de los Hechos, donde primeramente llegó este mensaje glorioso del Evangelio a nosotros, a la iglesia, a la iglesia gentil en casa de Cornelio cuando Pedro fue allí. Está Pablo recorriendo este camino, se detuvo en Cesarea y allí en Cesarea Felipe el evangelista se había establecido, había formado familia y nos dice de Felipe el evangelista que tenía 4 hijas, doncellas, que ellas todas profetizaban, cada una de las 4 hijas de Felipe, y allí también llegó a aquel lugar un profeta que habíamos visto anteriormente, el profeta Ágabo. Y vimos que Ágabo, estando allí con los que andaban con Pablo y con la iglesia de Cesarea, dice que tomó el cinto que tenía Pablo y se ató por los brazos y se ató por los pies y profetizó de parte de Dios que así le sucedería al hombre a quien pertenecía aquel cinto. Y eso hizo que aquellas personas, la iglesia, los hermanos de Cesarea y las personas, los hermanos que andaban con Pablo, también le dijeran a Pablo y trataran de convencerlo que se detuviera, que no siguiera el viaje hasta Jerusalén. Pero vimos que a Pablo lo que él debía de sufrir por el evangelio, a él eso no le importaba. A él su propósito, su misión, su prioridad en la vida era cumplir el propósito que Dios tenía para él, no importando si a él le costaba su propia vida o no. El lema por el cual vivió Pablo su vida es que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Estando entonces Pablo llegó a Jerusalén y vimos que se reunió con el liderazgo de la iglesia. Quien estaba a cargo de la iglesia era Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Los apóstoles no estaban ya en Jerusalén, estaban llevando el evangelio por los diferentes lugares, y vimos que Pablo le contó acerca de cómo Dios lo estaba usando, cómo Dios estaba manifestando en los viajes de Pablo misionero, donde él estuvo en Europa, donde él estuvo en Asia, cómo la gente era salva por medio de la predicación, cómo la gente daba su vida a Cristo, cómo el poder de Dios se manifestaba en salvación, cómo el poder de Dios se manifestaba en sanidad, cómo el poder de Dios se manifestaba, que la gente era bautizada con el Espíritu Santo, cómo el poder de Dios era manifestado cuando las personas que lo llevaban endemoniado recibían libertad. Y él está explicando lo que Dios está haciendo a través de su ministerio. Y vimos que la respuesta del liderazgo de Jerusalén fue que ellos se gozaron con el testimonio que dio Pablo y que ellos dieron gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Amén. Pero ellos también tenían una dificultad con Pablo que ellos querían resolver. Era que acerca del mensaje que llevaba Pablo existían rumores que lo que decía que Pablo le decía a los judíos que cuando ellos venían a Cristo no tenían que seguir la tradición de los judíos, que podían ignorar la ley de Moisés, que no tenían que ser circuncidados. Y eso a la iglesia de Jerusalén le preocupaba porque era una iglesia mayormente judía. Le dice, no sabe cuántos judíos están aquí y han creído. Es la respuesta que le está dando Jacobo. Pero ellos, el liderazgo de Jerusalén, entonces le hizo una propuesta a Pablo para mitigar los rumores, para eliminar aquellos rumores.
y la propuesta que le hizo Jacobo y el liderazgo de Jerusalén a Pablo fue que habían unos 4 varones que habían hecho un voto, y esto era algo costoso porque habían diferentes sacrificios que tenían que ofrendar al final del cumplimiento del voto, y ellos le ofrecieron a Pablo que él lo financiara, que él fuera su patrocinador y que él cubriera los gastos de este voto. Ellos mirándolo de cierta manera, que si Pablo cubría los gastos de este voto, entonces a la gente se le quitaba duda de que Pablo no seguía sus tradiciones judías, que no le enseñaba a la gente que no deben de seguir sus tradiciones judías. Ese era el propósito con el cual ellos le propusieron a Pablo que cubriera el gasto, el costo de este voto, de este sacrificio. Ellos de ahí en adelante lo que pensaron fue, podemos decir, no, este hombre es judío, este hombre le importan las tradiciones de los judíos porque se desprendió de esta gran cantidad de dinero para él cubrir los gastos de estas personas. Él se tiró la foto al cumplimiento del voto de estos hombres. Pero vimos que las cosas no salieron de la manera que ellos esperaban que salieran. Vimos que Pablo, estando entonces en el templo, se encontró con un grupo de hombres de los cuales a él lo habían perseguido cuando él llevaba el evangelio en Asia. En Asia él tuvo que correr, le dieron pedrada, estuvo encarcelado, tuvo diferentes tipos de experiencias de sufrimiento, de persecución por llevar el evangelio, y a él se le había escapado a esta gente. Él, como dice el pastor Almonte, Pablo era un hombre que tenía varias vidas, porque lo apedreaban y quedaba vivo, le daban latigazos y cantaba en la cárcel. Él sufrió muchas cosas, pero la mano de Dios estaba con él. Él no había cumplido su propósito, y el cristiano no parte de este mundo hasta que cumple el propósito que Dios tiene para su vida. Y esto es lo que sucedía. Y estos hombres que no habían podido acabar con Pablo en Asia, vimos que le echaron mano a Pablo. Entonces lo encontraron y lo llevaron ante una gran multitud. Dice que agolpeaban a Pablo, le daban de golpe, y se agrupó un grupo de personas, de mucha gente, por lo cual entonces llegó la voz a donde el capitán, donde un grupo de personas que habían llevado a Jerusalén, ellos aumentaban la presencia militar para el tiempo de la fiesta, y llegó la voz de que había un tumulto, que había un desorden, que algo estaba sucediendo, y ellos despacharon un grupo grande de soldados para ir a investigar a ver qué estaba sucediendo. Llegaron allí, encontraron que a un hombre que estaban y que lo tenían golpeándolo, y le quitaron el hombre a esta multitud. Vimos que entonces cuando le quitaron a Pablo a la multitud, Pablo le habló en griego a la persona que estaba encargado, lo que lo sorprendió, y Pablo le hace un pedido. Le dice que le permita hablarle al grupo, y dice que Pablo alzó la mano para que el grupo y la gran multitud que gritaba que lo quería matar, para él poderle hablar, y dice que en ese momento ellos hicieron silencio. Entonces ahí nos quedamos la semana pasada, y Pablo entonces va a dirigirse a esta multitud de personas que quieren matarlo. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 22. Para comenzar vamos a leer los primeros 10 versículos. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra que tú nos has dado, Dios mío. Te pedimos que aquí esta noche, Padre Santo, que tú nos guíes, nos dirige, que tu Espíritu Santo tome control de lo que nosotros estamos enseñando aquí, Dios mío. Que tu palabra, Padre Santo, sea una palabra que penetre los corazones, Dios mío, que obre en la vida de cada persona que escuche, Señor, esta enseñanza, Señor, que nos ayude a acercarnos más a ti, a ser obedientes a ti, Padre Santo, a confiar en ti en todo momento y a vivir una vida, Padre Santo, dedicada, Padre Santo, al servicio tuyo, a la obediencia tuya, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y nos sometemos y dependemos completamente de ti, Padre Santo, aquí esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vemos que Pablo le está dando el testimonio, él le está dejando saber de quién él es. Le está diciendo que él no es griego, lo habían escuchado anteriormente hablando en griego, que él no es gentil, que él es judío. Y aunque él nació en Tarso, una ciudad de importancia, él es de padres judíos y él recibió su educación en esa ciudad, en Jerusalén. Y no una educación cualquiera la que él recibió en Jerusalén, sino una educación bajo el maestro de maestros de su tiempo, a los pies del maestro Gamaliel, el maestro más reconocido de esa época, que él era habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, era celoso, era de la costumbre y de la creencia farisea, estrictamente celoso por la ley de Dios. Él no era extraño a la actitud de ellos. Él, al igual que ellos anteriormente, se comportó de esa manera. Él está diciendo a ellos, yo me comporté como ustedes. Yo fui como ustedes en algún tiempo, celoso por la ley, celoso por las costumbres. Yo incluso fui y tuve acceso al sumo sacerdote. Me mezclaba dentro de esos grupos, los grupos más altos en el fariseísmo, y recibió cartas de autorización para llevar a los cristianos presos donde quiera que se lo encontraba. Dice que él llevaba a los cristianos presos, hombres y mujeres. Él los encarcelaba, hombres y mujeres, lo hacía blasfemar en sus interrogatorios, y algunos incluso llegaron a perder su vida, como vimos en el caso de que él dio su voto en aprobación cuando apedrearon a Esteban. Pero todo eso de la vida de Pablo que él les cuenta acerca de lo que él era antes, de que él era uno de ellos, de que él era estrictamente celoso por la ley, esa fue su vida anterior, esa fue su vida antes de que él tuviera un encuentro con Jesús camino a Damasco. Pablo le está compartiendo su testimonio personal. Como dijimos, él le está hablando acerca de lo que había sido su vida. Y es muy importante que cada uno de nosotros estemos preparados para dar nuestro testimonio personal, para nosotros hablarle a la gente de lo que nosotros éramos antes y lo que nosotros somos después que nosotros tuvimos un encuentro con nosotros. Compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo bueno que Él ha sido con nosotros, el cambio que Él ha hecho en nosotros, la esperanza que nosotros compartimos luego de nosotros haber recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. A nosotros no se nos puede olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. No se nos puede olvidar de donde Él nos ha sacado. Personas que no teníamos esperanza, que estábamos perdidos, que nuestro futuro era condenación, infierno, y Él nos sacó del hoyo y Él nos ha dado esperanza, y tenemos una esperanza viva de que nosotros algún día tendremos un encuentro con nuestro Señor, con nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros. Nosotros nos gozamos en que nosotros compartimos esa esperanza, y tenemos que estar siempre preparados, no olvidársenos nunca lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor, como escribió el salmista en el Salmo 103, versículo 2 al 5. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay muchas veces personas que cometen la equivocación de que llegan al Evangelio y tienen un tiempo en el Evangelio y se les olvida de dónde Dios los ha sacado. Gloria. Llevan un tiempo en el Evangelio y ven al pecador por arriba del hombro, menosprecian al pecador y no se recuerdan que de allí lo sacó el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Se le olvida lo que Dios ha hecho en ellos. Nosotros no podemos cometer ese error, sino que nosotros tenemos que, así como Pablo, vemos que Pablo, estas personas que quieren matar a Pablo, sin embargo, él está con amor pidiendo que se le hagan silencio, pidiendo que le permitan hablar una palabra y le está contando el testimonio. Él les habla a estas personas que quieren matarlo a él con amor. Y no se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para dar nuestro testimonio y dar nuestro testimonio con amor, no menospreciando a la persona que nosotros estamos dando el testimonio. Muchas veces Dios nos saca de un pecado o de algún ambiente en el que se manifiestan ciertos pecados, con la intención de que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo puede hacer también por estas personas que están encadenados con ese pecado. Muchas veces ese testimonio de una persona que ha salido de ese mismo mundo que tiene encadenado a las demás personas tiene más peso de una persona que nunca ha pasado por esas experiencias. Es como una persona que Dios lo ha sacado de la droga, que lo ha limpiado y que lo ha hecho una criatura nueva. Cuando esa persona va a hablarle a una persona que está encadenado en el vicio de la droga y le dice: yo estuve algún tiempo igual que tú, yo vivía en la calle como tú, yo era prisionero como tú, la medicina no podía hacer nada, mas yo tuve camino a Damasco, un encuentro con el Señor. Yo tuve a alguien que me predicó la palabra y me dijo: Cristo me ama, Cristo te salva, Cristo te limpia, Cristo te quita las cadenas que tú tienes sobre ti. Eso nosotros tenemos que estar preparados siempre para presentar una defensa en que hemos creído, para presentar nuestro testimonio, para dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros ante los demás. Esta voz que le pregunta a Pablo que por qué le persigue, aunque Pablo no sabe específicamente de quién viene esa voz, Pablo sabe que esa voz que le está hablando es una voz de autoridad. Amén. Es una voz de poder. Vemos la respuesta, como Pablo le llama Señor en su respuesta. En la respuesta, y le dice, y no solamente eso, sino que le llama Señor. ¿Quién tú eres, Señor? Le pregunta quién eres. Y el Señor se identifica con el nombre que Pablo odiaba, con el nombre que Pablo había perseguido, y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Y Pablo le pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Esa debe ser la respuesta. Si nosotros reconocemos al Señor, a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestra respuesta ante reconocerlo como nuestro Señor es una actitud de obediencia, una actitud de acción, de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No podemos decirle al Señor, Señor, y a la misma vez andar y vivir una vida en desobediencia, una vida contraria a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y Pablo inmediatamente en ese momento, y eso fue un choque grande para Pablo, más que cualquier otra persona, porque ese era el nombre que él no esperaba escuchar, y le dice: ¿qué quieres que hagas, Señor? Y el Señor le dice que entre a la ciudad, que entre a la ciudad. Le dice que, y cuando se identifica, le dice también que Él es Jesús a quien Él persigue. Algo muy importante en eso. Jesús a quien Él persigue. Y Pablo, no hay ningún registro de que Pablo haya conocido a Jesús, de que Pablo haya sido uno de los fariseos que se oponía al Señor. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando Él dice que yo soy Jesús a quien tú persigues? Se refiere a que Pablo era perseguidor de la iglesia.
Y aquel que persigue a la iglesia, aquel que hace daño a la iglesia, aquel que se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra de aquel que es la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y a eso se refiere el Señor cuando le está hablando a Pablo, de que se había levantado en contra de la iglesia. No hay nada que le pase a uno de nosotros que el Señor no esté pendiente. Tal vez ellos pensaban que el Señor estaba ausente a las persecuciones, a las cárceles, a lo que le pasaban, a lo que le pasaba y le sucedía ante la persecución, pero vemos que el Señor lo tiene todo bajo control. El Señor estaba pendiente, el Señor estaba a su cuidado de todo lo que le pasaba a cada uno de la parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Él conoce todos nuestros problemas, Él conoce nuestras dificultades, nuestras persecuciones, nuestra angustia. Nada de lo que le sucede a uno de nosotros se le escapa a nuestro Señor. Hay un himno viejo que expresa ese pensamiento. Este himno que dice: no hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide. No la hay, no la hay. Él conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. En las últimas semanas, aunque los canales de noticia y comunicación ignoren la noticia de lo que está sucediendo, porque muchas veces la información que a nosotros nos dan es desinformación. La noticia no tiene interés de que nosotros nos enteremos de las cosas que están sucediendo. Pero en las últimas semanas se ha levantado una persecución en Siria, donde se cuenta y ha salido la noticia, no porque las noticias oficiales lo dicen, sino porque las noticias se filtran, de que a muchos cristianos lo han apresado, torturado, y hasta muchas familias completas le han quitado la vida por seguir a Cristo, por dar profesión de fe, por ser fieles. Pero esta familia, estos hermanos que han sufrido estos daños, Dios les ha dado fuerza, Dios les ha dado ánimo, Dios les ha permitido ser fiel a ellos hasta la muerte. Amén. Él ha estado con ellos hasta el fin, porque Él así lo promete. Él les ha dado la confianza, Él les ha dado el valor, el coraje de llegar hasta el final y no negar el nombre de aquel que los ha salvado, que los ha libertado. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Esteban fue el primero de los mártires, pero de allí en adelante han continuado sucediendo esto, y mártires muriendo por no negar el nombre de quien los ha salvado. Pero Dios da la fortaleza como Él le dio la fortaleza a Esteban. Esteban, que ante las personas que lo estaban apedreando hasta su final, él le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El Señor nos advirtió acerca de que el mundo a Él no lo aceptó. Y si el mundo no aceptó al Señor, Él nos dice que también a nosotros, nuestro interés es ser obedientes, nuestro interés es emular la conducta de quien nosotros le servimos. También a nosotros que somos sus siervos, el mundo se va a levantar en nuestra contra. El mundo a nosotros no nos va a aceptar. Y Él nos enseñó eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Amén. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Esto es lo que Pablo hizo en contra de la iglesia, y esto es lo que Pablo está recibiendo ahora en contra de aquellos que se levantan en contra de él. Pero Pablo, camino a Damasco, en un instante su vida cambió totalmente. De ser enemigo de Cristo, él pasó a ser entonces siervo de Cristo.
Y cuando esto sucede, lo primero que Pablo quiere hacer es hacer, como dijimos, la voluntad de Dios, someterse a la autoridad de aquel que lo había llamado. Dice el versículo 11 en adelante. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Vemos que Pablo iba enfurecido, camino a Damasco con autorización del sumo sacerdote, de los líderes, buscando a los cristianos, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Pero al llegar a Damasco, después de haber tenido un encuentro con Cristo camino a Damasco, era una persona completamente distinta, era una persona completamente cambiada. Ahora él llega siendo una persona que no tiene las facultades de su vista física, pero sí tiene los ojos abiertos, porque ahora sabe quién es Dios, quién es su Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Mesías esperado, hablado por los profetizado, hablado por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento, que Jesús es el cumplimiento de lo que dijo Moisés y los profetas. Él tiene los ojos espirituales abiertos, sus ojos físicos están ciegos, pero el Señor no va a permitir que él esté ciego mucho tiempo. El Señor tiene a un siervo preparado de nombre Ananías, quien va a ir a orar por el apóstol Pablo para que él reciba la vista. Vemos que él describe a Ananías ante estas personas que son judíos. Dice un siervo judío que obedece la ley, o sea, que le está dando un candidato admirable ante ellos cuando él les habla acerca de Ananías. Pero algo que a mí me llama la atención en relación a Ananías es que no nos dice que Ananías, no, que el evangelista Ananías, que el profeta Ananías, que el apóstol Ananías, que el obispo Ananías. Ninguno de estos títulos se le está dando a Ananías, sino que es el hermano Ananías que va a orar por el apóstol Pablo. Dios no necesita de ningún título para obrar en la vida de una persona. Dios no necesita de ningún título, sino que todo creyente que está sometido a la voluntad de Dios es un candidato, es un vaso útil para que Dios lo pueda usar para hacer grandes cosas, para hacer su propósito cumplir aquí en la tierra. Este es el caso de nuestro hermano Ananías. No tenía un título, pero era alguien que vivía sometido a la voluntad del Señor. Era un hombre de oración, era un hombre dedicado a la voluntad de Dios. Cuando el Señor le habló a Ananías, estaba orando. Ananías estaba entregado a la voluntad de Dios. Y eso vemos vemos el ejemplo de Ananías, que Dios no necesita títulos, sino que Dios usa al que se deje usar por él. Amén. Dice el versículo 14 y 15. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, Ananías, el mensaje de Ananías a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo continúa contándoles su testimonio. Le está hablando acerca de cuando Ananías fue a donde él. Dice que Ananías fue donde él estaba con un mensaje directamente de Dios, que él era alguien que Dios había escogido para que conociera lo que era la voluntad de Dios. Y nosotros vemos eso, que Pablo conoció la voluntad de Dios. Vemos que Pablo nos escribió para instruirnos a nosotros en la voluntad de Dios más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento. Pero Pablo no solamente nos instruyó y recibió instrucción del Señor físicamente. Él escuchó, dice, la boca del Señor. O sea que a Pablo, el mensaje que Pablo nos da a nosotros no fue que nadie se lo contó. No fue que Pablo, y no es que está nada malo hacer una investigación. No está nada malo Pablo si hubiese sentado con Pedro, con Juan y con los demás discípulos a preguntarle acerca del Señor. Pero
no hay nada malo en eso, eso es lo que se debe de hacer, pero Pablo nos dice que la instrucción que él la recibió directamente del Señor, y es lo que Ananías le está diciendo que él le iba a suceder. Pablo escribió en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Al igual que los discípulos de Jesús, Pablo fue llamado por el Señor a testificar de lo que vio y de lo que escuchó, no de lo que le contaron. Pablo de lo que habla es de lo que él vio, de lo que escuchó, de lo que el Señor le enseñó, de lo que el Señor le reveló. Gloria sea el nombre del Señor. Y asimismo también Dios nos ha llamado a nosotros a testificar de las grandezas del Señor, a testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, las obras que Él ha hecho por nosotros. A veces estamos orando por algo, el Señor nos ayuda, resuelve nuestro problema y seguimos para adelante hasta tener el próximo problema, y entonces rendirnos delante del Señor a pedirle por la solución, y no nos detenemos a darle gracias, a glorificarlo, a testificarlo, a decirle a los demás que nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios vivo. Él nos ha llamado a que nosotros testifiquemos de su grandeza, de su poder, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que nosotros hemos visto y hemos escuchado. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros, ningún creyente se puede sentir como un creyente insignificante. Ningún creyente se puede sentir como un creyente que no tiene un papel, un trabajo en la obra del Señor. Porque el Señor a todos nos ha llamado a testificar de lo que Él ha hecho por nosotros. Todo creyente que es fiel poniéndose en la mano del Señor, el Señor es un candidato para que el Señor haga grandes cosas por medio de este creyente. Nosotros somos un instrumento en las manos del Señor si nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros hemos sido llamados a proclamar este mensaje, a llevar este evangelio, a testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros, como hace Pablo. Y dice el versículo 17 en adelante: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esta información de esta revelación del Señor Jesús a Pablo es algo que no se había dicho anteriormente. Es algo de lo que Pablo no escribe en ninguna otra de sus cartas. Pablo aquí está diciendo que él en su primera visita a Jerusalén, luego de haber tenido el encuentro con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, dice que el Señor se le reveló, que el Señor se le apareció y que el Señor le dio una instrucción de que saliera de Jerusalén porque allí no iban a recibir su testimonio. Pero sin embargo vemos que Pablo en aquel momento, en aquella instancia, dice que él comenzó a discutir con el Señor. Él le estaba dando tal vez en su mente una información al Señor. Él pensaba que podía convencer al Señor. Él le dice: Señor, tú no entiendes que yo conozco a esta gente. Tú no entiendes, Señor, que yo sé cómo ellos piensan. Ellos saben que yo era celoso por la ley. O sea que él, pensando que le está dando al Señor alguna información que el Señor tal vez no conoce. Y siempre que nosotros nos veamos en una situación similar a esta: Señor, es que tú no me entiendes, Señor, es que tú no sabes, nunca estamos bien. El Señor siempre, no hay ninguna información que nosotros le podamos presentar al Señor que Él no sepa de antemano. Si el Señor dice salta, nosotros debemos preguntar, como dice un dicho por ahí, cuán alto debemos saltar. Vete, cuán lejos debemos de irnos solamente. Pero cuando el Señor dice algo, nosotros debemos obedecer a lo que el Señor dice. El Señor sabe por qué le está diciendo a Pablo. En aquel momento se lo dijo muchos años antes que no lo iban a escuchar.
Sin embargo, ahora era el momento de él presentarle su mensaje y tampoco lo iban a escuchar. Pero ahora él está bajo la voluntad del Señor. Ahora él había cumplido con lo que el propósito que el Señor tenía con él de establecer aquellas iglesias que él estableció en Europa, aquellas iglesias que él estableció en Asia ya habían sido establecidas. Aquellos hermanos habían conocido el evangelio por medio de Pablo. Sin embargo, ahora era el momento de él presentar este mensaje bajo la voluntad del Señor. Pero tampoco iba a ser aceptado. Y el Señor continúa diciéndole a Pablo en aquel momento, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron, las personas que Pablo le está hablando ahora, dice, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre. En relación a Pablo, dicen ellos, porque no conviene que viva. Hasta ahora ellos no habían tenido problema escuchando el testimonio de Pablo. Tal vez algunos incluso de los que estaban allí habían conocido a Pablo en su vida anterior, como él había sido un fariseo fiel a las costumbres, las tradiciones judías. Pero en el momento que Pablo mencionó que el Señor le dijo que lo enviaría a los gentiles, de allí en adelante ellos no escucharon más. De allí en adelante ellos lo que dijeron fue que no conviene, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que este hombre viva. O sea, que lo maten. Era lo que ellos querían, lo que ellos gritaban. En la mente de ellos era algo inconcebible que los gentiles pudieran acercarse a Dios. Que los gentiles pudieran ser salvos sin convertirse al judaísmo, sin seguir las tradiciones de los judíos, sin seguir la costumbre de la circuncisión, sin la ley. Para ellos era algo imposible que eso podía suceder. Para ellos la salvación, para ellos el acercarse a Dios era algo que era exclusivamente, solamente para los judíos. Y lamentablemente, dentro del pueblo de Cristo, dentro del pueblo cristiano, muchas veces las personas se comportan de esa manera. Hay personas que piensan que si alguien que está fuera de su denominación, la persona no puede tener un encuentro con Dios, que la persona no puede ser salvo. Algunas personas dentro del pueblo de Cristo piensan que si las personas no se visten como ellos se visten, no pueden ser salvos. Si no tienen el pelo de la manera que ellos lo tienen, no pueden ser salvos. Pero eso es lo mismo que está sucediendo aquí con aquellos celosos de la ley, celosos de las tradiciones, que piensan que al menos que hay que convertirse en judío. Estas personas piensan que hay que vestirse como ellos se visten, que tienen que tener la declaración de fe que ellos tienen, que tienen que verse como ellos se ven para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Pero eso no es así. Eso no es verdad. Hay una sola condición y es fe en el Señor Jesucristo, es darle la vida a Cristo para uno poder ser salvo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. No hay que ser parte de una denominación en particular. No hay que ser parte de aquellos que se reúnen un día particular. No hay que ser parte de aquellos que se bautizan con una fórmula en particular, sino que es fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él vino, que es el Hijo de Dios, que Él murió, dio su vida, derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso nosotros podemos ser salvos. Hay gente que muchas veces toman tanto tiempo hablando acerca de estas cosas que no tienen nada que ver con la salvación, de vestimentas, de costumbres, de denominaciones. No perdamos el tiempo en esas cosas y démosles el tiempo a lo que la Biblia dice. No al pensamiento, no al dogma, no a la enseñanza del pensamiento de un hombre que quiere poner reglas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Vemos que la multitud entonces, después de Pablo haber dicho que que Jesús le había dicho en aquella revelación que lo enviaría a los gentiles, la gente entonces se hizo un alboroto. Ellos, para expresar su disgusto, dice que tiraban polvo al aire y ellos gritaban que mataran a Pablo. Por eso dice que el comandante, quien estaba a cargo de los soldados, entonces se llevó a Pablo para protegerlo.
y lo entró a la fortaleza. Es muy probable que los soldados no hayan entendido aquella conversación, aquel testimonio de Pablo, porque como vimos al principio, Pablo les habló en hebreo a esta multitud, y los soldados es muy probable que hablaran latín y que tal vez hablaran griego, pero no necesariamente hebreo. Ellos no saben exactamente tal vez por qué ellos se habían levantado en contra de Pablo de esa manera, pero ellos quieren saber qué está sucediendo. Entonces ellos piden que examinen a Pablo, y un examen que ninguno de nosotros quiere tomar. Porque ellos dicen que ellos quieren que examinen a Pablo con azotes. Con azotes. Y eso era un castigo bien cruel. Aquellos azotes que ellos usaban en aquel tiempo eran azotes que en la punta de aquel látigo, ellos, para aumentar el dolor y el sufrimiento de las personas que están pasando bajo este examen, este castigo, ponían pedacitos de huesos o vidrio o piedra. Así, cuando ellos colocaban a la persona de manera que tuviera toda la espalda expuesta, ellos podían entonces dar el latigazo, y estas piezas que tenían en las hendiduras de los látigos extraían entonces la piel que estaba en la espalda de las personas. Por este castigo lo que hacía era que las personas rápidamente bajo este examen de latigazos confesaran el crimen que habían cometido, o hasta confesaban tal vez el crimen que no habían cometido. O sea que era una manera efectiva de ellos en su mente reducir el crimen, porque el que cometió el crimen, tanto como el que no cometió el crimen, iba a confesar. ¿Por qué? Porque según aumentaba la cantidad de latigazos, mientras la persona no confesara, la intensidad del ataque y la fuerza con la cual ellos le daban el látigo en la espalda aumentaba. Ahora, si la persona confesaba, había con ellos un escriba que estaba listo para producir la confesión de la persona que se declaraba culpable, pero los latigazos que venían después de la confesión eran con una intensidad disminuida a los anteriores, pero era una manera efectiva para que la gente confesara el crimen que cometió, tanto como el que no cometió. Pero algo muy interesante es que cuando nosotros vemos en los evangelios lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo fue sometido a este castigo, fue sometido a estos latigazos. La intensidad del castigo de los latigazos del Señor Jesucristo aumentó hasta el final. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado. Él no tenía ninguna falta que confesar. De este castigo que se le daba a las personas para que confesaran, muchos de ellos morían, otros se desmayaban del castigo, y otras personas quedaban completamente lisiados de aquel castigo en adelante, que no eran las mismas personas. Y nuestro Señor Jesucristo pasó por este castigo, sufrió este castigo. Él no abrió su boca porque Él no pecó. Él no se defendió. ¿Y por qué Él pasó por este castigo? ¿Por qué Él no abrió su boca? ¿Por qué Él no se defendió? Por amor por ti y por mí. Él dio su vida. Dice Isaías, escribió lo que sucedería el Señor Jesucristo siglos antes. Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Cada latigazo que el Señor Jesucristo recibió, cada maltrato, cada puya de la corona de espina, cada clavo que recibió en sus extremidades, todo el castigo que Él recibió fue el castigo que a nosotros nos correspondía por nuestros pecados. Sin embargo, Él tomó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria sea el nombre del Señor. Él tomó el castigo de nosotros. Este es el mensaje de este evangelio glorioso. Este es un mensaje de amor de Dios hacia su creación, que dio a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, para tomar el castigo que a nosotros nos correspondía, para que por fe en Él y la obra que Él hizo por nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Los soldados tenían todas las cosas preparadas, habían afilado ya los huesos de los látigos, tenían el escriba preparado, le habían tal vez puesto la espalda a Pablo para que quedara en claro, cuando de momento Pablo hace lo que en muchos lugares se conoce como le tiró una curva, o le hizo que cambiaran entonces de planes. Cuando Pablo le pregunta si le es lícito ellos azotar a un ciudadano romano sin haber sido anteriormente condenado. Y esta fue una noticia que alarmó a aquellas personas que estaban encargados de examinar a Pablo a latigazo. Fue algo que a ellos los sorprendió. Dice que entonces fue a donde el tribuno y aquellas personas fueron rápidamente a donde Pablo y le hicieron la misma pregunta. Le preguntaron si era ciudadano romano y Pablo le contestó, le respondió sí. Y tal vez algunas personas se podrían preguntar, pero entonces era fácil, dice, una persona puede decir tal vez, pero solamente hay que decir que eres ciudadano romano y te puedes evitar todo ese castigo. Pero aquella persona que daba una declaración de su ciudadanía romana sin serlo y se descubría, era ejecutado inmediatamente. No había más que preguntar. O sea que no había incentivo para que una persona declarara que era de ciudadanía romana. Vimos que el tribuno vino a donde Pablo rápidamente. Ellos corrían riesgo de recibir cargos formales por el maltrato a un ciudadano romano. El ciudadano romano tenía el derecho de no recibir ningún tipo de condena, de castigo, de ser retenido, siendo amarrado, sin haber antes sido sometido a un juicio y que un juez haya emitido condena o castigo ante el ciudadano romano. Por eso ellos se asustaron, porque no querían que eso se descubriera, lo que había sucedido. Y le preguntaron a Pablo si era ciudadano romano. Él respondió que sí. Pero este tribuno, cuando ve a Pablo tal vez no era una persona ostentosa, era una persona que había sido maltratado, era una persona que iba llevando el evangelio, era una persona que tal vez no se veía como una persona que tenía medios. Y esta persona ve a Pablo y le dice: acá, pero yo soy ciudadano romano, a mí eso me costó mucho. Y no ve a Pablo tal vez con la capacidad de él poder costear lo que cuesta ser ciudadano romano. Y Pablo le responde: no, yo no tuve que pagar eso, sino que yo soy de nacimiento, soy ciudadano romano. Y habían diferentes maneras de obtener la ciudadanía romana. Se habían levantado diferentes políticos que recibían soborno bajo altas cantidades de dinero, le otorgaban ciudadanía romana, lo que le daba los privilegios a las personas. Habían algunas provincias romanas también que las personas que eran de parte de esa provincia recibían ciudadanía romana. Y hay también lo que es posible que haya sucedido en el caso de Pablo, que tal vez su abuelo o su padre haya hecho alguna gran labor, alguna gran misión en referencia al imperio romano y le hayan otorgado la ciudadanía, y de allí en adelante su descendencia recibía la ciudadanía. No sabemos de qué manera la hayan obtenido los antepasados, el padre o el abuelo de Pablo. Lo que sí sabemos es que era el ciudadano romano desde su nacimiento. Y esta gente entonces se asustaron por lo que ellos estaban a punto de hacer y lo que ellos habían hecho, atando a Pablo por cadenas. Dice que ellos entonces removieron sus cadenas. Y el último versículo de este capítulo: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Como vimos, ellos no sabían de qué se trataba esta diferencia
entre Pablo y el liderazgo de los líderes religiosos de los judíos, porque ellos querían matarlo. Por eso entonces este tribuno va ante y coordina esta reunión con el concilio. Cuando habla acerca del concilio, está hablando del Sanedrín. El Sanedrín era como el equivalente a la Corte Suprema Religiosa de Israel. Este grupo prestigioso como la Corte Suprema Religiosa de Israel era un grupo al cual se dice que Pablo incluso había pertenecido anteriormente. O sea que ellos están coordinando esta reunión con este grupo para que ellos les den a entender al tribuno qué es lo que está sucediendo, qué es esta acusación que se está presentando ante a este ciudadano romano con este grupo religioso judío. Vemos entonces que ellos le presentaron a Pablo ante el concilio. Y vamos a ver entonces a Pablo refiriéndose ante aquellas personas que yo estoy seguro que algunos de ellos recordaban a Pablo, conocían a Pablo, y había un disgusto ante Pablo porque veían a Pablo como un traidor, como aquel que los había desertado, como aquel que había apostatado y había abandonado la fe después de haber sido el líder de la persecución. Y para ver qué va a suceder entonces con esta reunión y esta declaraciones que Pablo va a hacer ante el concilio, ante el Sanedrín, yo les invito que se reúnan con nosotros la próxima semana y que estén con nosotros en el próximo estudio bíblico. Con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando este próximo capítulo de Pablo entonces ante el Sanedrín en el libro de los Hechos, en el capítulo número 23. Los invitamos la próxima semana y que Dios les continúe bendiciendo. Amén.